Ascienden a 41 las víctimas mortales por el accidente de trenes en Adamuz. Aún es pronto para saber qué pudo causar el peor accidente de alta velocidad de la historia de nuestro país. Se continúa trabajando sobre los vagones del Alvia, convertido ahora en una cárcel de hierro donde al menos hay 3 cuerpos sin vida más. El estado en el que han quedado los vagones y el talud de 4 metros sobre el que cayó está haciendo realmente difícil el rescate de más víctimas. A la tragedia de los fallecidos se suma la desaparición de 43 familias que aún no tienen noticias de sus allegados que viajaban o en el Lirio o en el Alvia. Cada minuto que pasa juega a su contra porque la esperanza de encontrarlos con vida cada vez es menor. La buena noticia, si se puede sacar algo positivo, es que el número de hospitalizados continúa bajando. Una tragedia que golpea a España en estos primeros días del 2026, en el que parece que esta vez sí los políticos, la mayoría, parecen ir en una misma dirección. Y la que de nuevo el pueblo salva al pueblo. Ejemplo de humanidad el que está dando el pueblo de Adamuz, volcado en las víctimas, heridos y familiares, pero también solidaridad que llegan de todos los puntos de España, especialmente de Andalucía. Médicos, enfermeros, celadores doblegan sus turnos y fuerzas para intentar llegar a todos, voluntarios que se ofrecen para trasladar a afectados de un punto a otro, psicólogos tan imprescindibles en una catástrofe como esta. Habrá tiempo para buscar culpables y depurar responsabilidades, pero ahora todo pasa por centrarse en las víctimas y sus familias y en terminar el rescate de los que aún continúan atrapados en ese amasijo de hierros. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 20 de enero miramos el santoral y felicitamos a San Sebastián Mártir. Por delante, como siempre, 2 horas de programa en las que estaremos muy pendientes de todas las noticias que nos llegue de ese trágico accidente de trenes. La última hora pasaba porque al menos hay ya 41 víctimas mortales reconocidas. Aún faltan todavía labores de rescate. Hasta mañana habían confirmado que todavía continuaban al menos 3 víctimas mortales en ese Alvia, que está siendo bastante complicado este rescate y los trabajos que se están llevando a cabo. Toda la última hora la seguiremos de cerca las 2 próximas horas, pero también durante el programa vamos a intentar tratar otros temas de la política nacional. También hablaremos de la persecución a cristianos que está sufriendo prácticamente todo el mundo y que sin embargo parece ser un silencio del que nadie quiere hablar. Y miraremos también la página internacional para hablar de todo lo que está pasando con Donald Trump como protagonista y también en Groenlandia. Antes, como siempre, vamos a comenzar presentando a las personas que me acompañan hoy aquí. Y hoy está con nosotros don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, aquí estoy de acompañante, tan ricamente. Pues sí, ¿verdad? Muy triste por lo que ha pasado en Córdoba, obviamente, porque es una calamidad y además es, como han repetido en varias ocasiones varias personas, la crónica de unas muertes anunciadas. Porque si las cosas se hacen mal, lo que ocurre es que pasan cosas malas, como las que acaban de pasar. La política no se ha tomado en serio a sí misma, por lo menos los que gobiernan ahora no toman en serio eso de hacer política y de gobernar, porque gobernar es una cosa extraordinariamente seria. Primero porque tienes que administrar el dinero que es de todos, que es algo sagrado, y por tanto tienes que priorizar muy bien en qué lo utilizas, porque tu obligación es buscar la justicia y buscar la paz. Y este gobierno está empeñado en cargarse ambas cosas. Cuando tú tomas el gobierno, asumes el gobierno y tienes una empresa como Renfe o una empresa como Adif y pones al frente de esas empresas a personas que no están capacitadas, pero que las pones allí solo por el hecho de que son de tu confianza, de que quieres quedar bien con ellos, de que quieres hacer un favor, de que quieres colocar amiguetes. Si haces eso con empresas que tienen la responsabilidad de llevar a millones de viajeros a lo largo del año y pones al frente a indocumentados, a incapacitados, a ignorantes, a sectarios, pues te pueden pasar estas cosas. Es decir, no es asumible, no es aceptable que para ocupar cargos de responsabilidad tan importantes como la presidencia o la dirección de Renfe o del propio Adif se pongan a personas que no están capacitadas, que no están preparadas. Eso es una barbaridad.
Y eso, ¿qué produce? Produce efectos negativos. El hecho de no tener, yo lo he repetido también, es decir, llevamos 3 años sin presupuestos. No se puede gobernar sin presupuestos. Se están saltando todos los límites posibles. Si gobiernas sin presupuestos, te ocurre que no puedes adaptar el presupuesto público a las necesidades del momento, a las necesidades reales del país. Y es lo que está ocurriendo. Ellos están haciendo traspasos de unos ministerios a otros, de unas partidas a otras, en virtud de una norma que ellos mismos aprobaron hace 3 años para tener una cierta flexibilidad y que les permita pues, hacer cosas a favor de Cataluña, a favor del País Vasco, comprar acciones de Telefónica, comprar acciones de Indra o de Escribano o de no sé qué, o dedicar simplemente dinero de forma inexplicable al metro de Egipto o a los trenes de Marruecos y el resto, y los ciudadanos españoles mirando absolutamente sorprendidos cómo se están haciendo las cosas y cómo se está utilizando su dinero. Las infraestructuras en España, que han sido ejemplo para el mundo, tanto las aeroportuarias, las portuarias como las ferroviarias, en este momento están empezando a ser calamitosas. Calamitosas. Bueno, pues yo creo que a este gobierno al final no lo va a echar la corrupción, lo va a echar la falta de gestión, la irresponsabilidad completa en la gestión que está haciendo que la gente se vea afectada de forma, en este caso, completamente dramática, pero en otros casos afectada en su vida diaria por unos inútiles que están al frente del gobierno. Sin duda, una mala gestión que habrá tiempo para buscar esos culpables y sobre todo para depurar las responsabilidades y buscar las verdaderas causas si se pudo o no evitar. Josep María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, normal, vamos, pero vamos a profundizar un poco o no profundizar, igual no, sobre el mismo tema. Pero si os acordáis ayer que hablamos de esta cuestión, se decía, hombre, ahora hoy no es el día, igual mañana. Bueno, pues ha llegado el mañana que es hoy para politizar la cuestión a lo bestia. Porque, claro, yo me acuerdo que en mi época de estudiante me dediqué a combatir el franquismo, en la época de estudiante, porque después se murió Franco cuando a punto de que yo acabara la carrera. Claro, combatir una dictadura eficaz me pareció a mí interesante, pero me cabrea mucho que eso haya derivado en una democracia de inútiles, cuanto no de chorizos. No me arrepiento, pero me da mucho asco eso, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Hombre, digo esto porque ayer se hablaba en según qué zonas de que a ver si el PP y Vox pedían la dimisión del ministro. Hombre, yo creo que hay que pedir la detención de este tipo de tíos, ¿no? Porque recuerdo que está el COVID, muertos a punta pala, nadie ha pagado. Está la Dana, muertos, nadie ha pagado. Está el apagón, muertos, nadie ha pagado. Y ahora está esto, muertos y previsiblemente nadie va a pagar. Y entonces he hecho en falta una estructura que en la época de Franco funcionaba, la verdad es que con un marco legal que no me gustaba, que era la Fiscalía, que sí que actuaba de oficio. Pero ahora debe ser el oficio callarse, porque hace mucho tiempo que no actúa de oficio. No me suena que haya ningún procedimiento incoado con los responsables de las muertes del COVID, ni de la Dana, ni del apagón, y del accidente hay una cosa en un juzgado que ya veremos cómo acaba, porque si nadie se apunta, pasará como con lo otro. Bueno, pues con una fiscalía así no se puede ir a ningún sitio. Y si estamos en una democracia, dudosamente, porque en dictadura a veces eso funciona mejor y no hay derecho a que pase eso. También en mesa para la mañana de hoy, Arturo Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buenos días. Miguel Ángel Durán, buenos días. Ignacio Vasco, buenos días, bienvenido. Buenos días, Natalia. Antes de adentrarnos en toda la última hora, en todos los detalles, en todas las noticias que nos llega desde Adamuz, vamos con otra noticia, y es que a primera hora de la mañana saltaban todas las alertas en el norte de Cataluña por las fuertes tormentas que se están registrando y que están dejando esta borrasca. Protección Civil ha enviado esta mañana sobre las 7:30 una alerta a todos los teléfonos de los ciudadanos de Gerona por riesgo de inundaciones y por desbordamiento de los ríos. Se han suspendido las clases, las actividades extraescolares y los centros de día para toda la jornada de hoy. A estas horas, además, ojo, porque se busca un vecino desaparecido que su coche habría sido arrastrado por la corriente del río. La borrasca Hati está azotando con fuerza el norte de Cataluña con fuertes vientos y lluvias, lo que está haciendo crecer a un gran ritmo los caudales de los ríos. Mucha precaución en toda esta zona del país. Y de Cataluña nos vamos a la Comunidad Valenciana, porque ayer el BOE ya publica la reforma del reglamento de las Cortes para eliminar el lenguaje inclusivo. Entre otras
las modificaciones se elimina ese lenguaje inclusivo en el Parlamento Valenciano y las comisiones LGTBI, los derechos humanos, participación y asuntos europeos. Ya saben que la eliminación del lenguaje inclusivo había sido una de las primeras peticiones de Vox cuando llegó al gobierno en Valencia y que años después, como es ahora, ha visto la luz publicándose en el BOE esa eliminación del uso inclusivo que hasta ahora se estaba llevando a cabo en las Cortes. Ahora sí, manda la actualidad y manda Adamuz y ese trágico accidente ferroviario. Como decíamos, las últimas cifras apuntan ya a 41 víctimas mortales. Sobre la mesa varias hipótesis, varias teorías de lo que pudo haber causado este descarrilamiento, que nos lo va a explicar Marien Vallejo. Buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Natalia. Pues han pasado ya más de 24 horas desde ese descarrilamiento de 2 trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. Ahora mismo hay 41 fallecidos confirmados y 43 personas desaparecidas. La investigación para conocer lo ocurrido continúa y se centra ahora mismo en la rotura de una vía debido a un fallo de soldadura. Esta es la imagen de ese mismo punto de la vía que une Andalucía con Madrid. Sin embargo, aún no se sabe si es la causa o la consecuencia. Otra de las hipótesis que se barajan es que uno de los vagones del tren Irio se pudo haber enganchado con algún elemento de la vía y como consecuencia hacer palanca. Aunque aún desconocemos la causa de este grave y terrible accidente, son las roturas de esas vías los que más resuenan. Lo que sí que está descartado es el error humano. El presidente de Renfe lo confirmó durante el día de ayer, asegurando además que tampoco fue debido a un exceso de velocidad. Natalia. Gracias, Marien. Y es que ahora los trabajos están en ese punto de la vía en la que falta hasta 30 centímetros de vía. Como decía la compañera, hay que ver si esa fue la causa o la consecuencia de este accidente, pero estamos hablando de un tramo bastante importante. Miguel Ángel. Pues efectivamente, y en estos casos pues es normal, en primer lugar, pensar por las víctimas, los afectados, y darles la máxima atención. Pero, sin embargo, también es cierto que estas víctimas llegará un momento en el que pedirán y tienen todo el derecho a conocer cuáles fueron las causas de este accidente. Y desde ese punto de vista es precisamente este el momento crucial de cara al proceso judicial, que, por cierto, el juzgado concreto que estando de guardia pues ha abierto un procedimiento, será el competente para la investigación de este accidente. Y lo que a mí me preocupa muchísimo es que este es precisamente el momento para que no ocurra como en otros casos y que todos los elementos, todas las piezas de convicción que se denominan en nuestra jerga jurídica, todos los elementos de prueba no se destruyan y que todo lo que todo el material, todas las vías, todo cuanto una vez se encuentren las víctimas, pero sobre todo cuanto antes, eso se deposite, por así decirlo, bajo llave y que no se destruya. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa, sinceramente, que constatada la existencia, porque eso sí se ha constatado, de cloacas del PSOE, constatado el hecho también de que precisamente en Adif es donde se contrataban las prostitutas del exministro señor Ábalos y de Koldo, constatado el hecho también consistente en que una de las empresas que fueron contratadas precisamente para el mantenimiento de este tramo concreto pagó dinero a Koldo. La pregunta es, oiga, cuando una empresa paga a alguien tan relacionado con la administración como Koldo, ¿qué nivel de control existe realmente por Adif respecto de la ejecución de esos trabajos? Ojo, sin prejuzgar, pero la cuestión está en que estamos con tantísimas irregularidades o hechos que demuestran el desmadre que existe en este caso, que a mí me preocupa no solamente la atención, por supuesto, de los afectados y las víctimas, sino que me preocupa desde el punto de vista jurídico que, sobre todo, no vaya a ser que las piezas de convicción, que las pruebas materiales puedan llegar a destruirse o que se pueda perjudicar la prueba posterior de este procedimiento. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y para eso se ha de ser absolutamente escrupulosos con la cadena de custodia de lo que probará qué sucedió en este caso. Sí.
Tú no has intervenido. No, Arturo, pues yo pido, sí, me das pido la palabra después que tú. Pues muchísimas, Así me gusta orden. muchísimas gracias. Virtud sin orden, rara virtud. Yo también quiero. Bueno, estamos metidos en mitad de una conmoción nacional, ¿no? Está claro que también está saliendo la mejor España, ¿no? La gente de pueblo, esa gente que quiere ser, que prefiere ser útil e importante, a diferencia de los políticos, que muchos de ellos quieren ser importantes antes que útiles, como estamos viendo, ¿no? Como escribió Garcilaso, escrito está ya en mi alma vuestro gesto, ¿no? Es decir, que creo que todos no vamos a olvidarnos del pueblo de Aldamut, porque yo creo que es un referente ético, es un referente de comportamiento humano ejemplar, de comportamiento cívico, de solidaridad, ¿no? Y eso me parece que es importante, en primer lugar, destacarlo. En segundo lugar, yo haría una reflexión, aunque sea un poco filosófica, yo creo que nos puede ayudar un poco a todo para ver la temporalidad de la vida, ¿no? La fragilidad y la vulnerabilidad. O sea, en cualquier momento pues pasan cosas. Ya decía el poeta, es que escrito está ya tu nombre temblando en un papel, aquel que diga Abel, 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 o yo tú él, ¿no? Es decir, que tenemos fecha de caducidad, que tenemos que tener la conciencia limpia por haber actuado rectamente en la vida y presentarnos al país de la luz divina con las manos limpias, ¿no? Y quiero decir esto porque que me parece que hay gente que no cumple con su deber, simplemente. Hay gente, tenemos un ministro de Transportes, que es un señor que se dedica permanentemente a hacer unos tuits incendiarios e insultantes contra cualquier adversario o enemigo político y descuida sus funciones. Yo no digo con esto que que tenga toda la responsabilidad en este asunto, pero desde luego si se dedicase más horas al trabajo del ministerio, que mejor funcionarían los transportes en España y posiblemente las catástrofes se podrían haber evitado. Y también quiero recordar que tenemos que volver a ser el país del trabajo bien hecho, ¿no? Yo creo que hay un descuido muy grande. O sea, me parece que la vida humana, la vida económica está focalizada exclusivamente en el beneficio. Las empresas lo único que les interesa es ganar más, ¿no? Y a mí no me parece mal que naturalmente ganen dinero, al revés. Seguramente se han creado en parte para eso, pero tienen que responder también con un servicio adecuado, ¿no? Entonces, que me parece que aquí al final el subyacente es un fallo humano, pues a lo mejor ha sido una vía mal puesta, una vía mal puesta que se podía haber puesto bien. Y se hizo por lo visto por procedimientos que manuales y no de forma eléctrica como el resto de tal. Es decir, que no lo sé porque yo no voy a meter ahora mismo, ni tengo conocimientos técnicos, ni tampoco es un tema que me interesa la conclusión, que se haga un informe absolutamente transparente, riguroso, urgente e independiente. Pero me parece que empezar a especular ya como ingenieros de caminos, canales y puertos sobre qué ha pasado, pues yo sinceramente considero que no tengo la preparación para llegar a eso. No sé si ha sido tampoco, como han dicho antes, un material suelto de lirio se agarró la vía como palanca, no tengo ni idea. Eso nos lo dirán, yo creo que los profesionales que están investigando este asunto y que seguro que llegan a una conclusión que viene armada y lógica. Bueno, yo sí que me gustaría hablar de que me parece que en cualquier caso lo que sí veo es que estábamos avisados. Es decir, llevábamos, como ha dicho muy bien Julio Ariza, llevábamos varios meses, es decir, por lo menos 6 meses con denuncias, con quejas de los maquinistas, con notas de los usuarios, con quejas de los usuarios diciendo que había vibraciones, que no sé qué, no sé cuántos.
Y aquí, bueno, dicen que se han arreglado las vías, que no sé qué, no sé cuántos, pero resulta que se estaban produciendo los mismos efectos, ¿no? Y vuelvo otra vez a reivindicar el país que hace las cosas bien, frente al país que se dedica a hacer chapuzas, a gente que no está preparada para ocupar esos puestos. Es decir, al nepotismo que hay en la administración. En Renfe hay que meter, porque les toca un cupo, a gente de Sumar, hay que meter a amigotes del ministro, hay que meter tal, no, mire usted, esto es una empresa muy seria, una empresa centenaria, de las más importantes de España, y hay que ponerla en manos de los profesionales. Yo no digo que al frente de ella pueda estar una persona que tenga vinculaciones políticas, pero tú no te puedes hacer toda la cadena de mando de Renfe que sea gente que procede de la política sin ningún conocimiento técnico, porque es lo que pasa. Y eso es básicamente lo que quería decir. Julio. Bueno, estaba viendo quiénes han sido los presidentes de Renfe, ¿no? El que ha ocupado el cargo más tiempo ha sido Isaías Taboas. Entonces miras el currículum de Isaías Taboas y ¿quién era Isaías Taboas? Pues Isaías Taboas fundamentalmente era un hombre de Montilla. Y en su currículum figura algo muy importante, y es que es historiador y editor, ¿no? Entonces, bueno, 5 años. ¿Por qué se fue Isaías Taboas de Renfe? Porque lo fueron. Pues porque habían cargado unos trenes, una cantidad importante de trenes, y esos trenes resulta que tenían un gálibo más alto que el gálibo permitido por los túneles por los que tenían que atravesar los túneles. No sé si lo recordáis. Sí, perfectamente. Claro, se tuvo que ir. Claro, como historiador y editor probablemente no le dio importancia a que el tren fuera más alto que el túnel, ¿no? Eso era irrelevante, porque al final estamos hablando de cosas materiales y la historia y la edición pues están en otro mundo, ¿no? Pero la vida en España está girando en el mundo empresarial alrededor del Partido Socialista de Cataluña. Y eso la gente lo tiene que saber. En AENA está Maurici Lucena, en Renfe estaba Isaías Taboas. El mundo del PSC es un mundo complejo, pero es un mundo que es muy eficaz en el control de las telecomunicaciones, en el control de las empresas de gas y de petróleo, es el PSC el que está en la práctica detrás de la mayor parte de los responsables más importantes de este país en el mundo empresarial, en el control de la energía, del gas, de la electricidad, y en el control también del ministerio, habitualmente de los ministerios de Comercio, Industria, etcétera. Bueno, pues que sepamos que la mayor parte de estas cosas que ocurren en España se las debemos al Partido Socialista de Cataluña. Al Partido Socialista de Cataluña. Bueno, yo lo primero que quiero decir es expresar mi pésame a la familia y a las víctimas de esto que ha ocurrido, que lo que me pregunto desde el momento en que me enteré es por qué tiene que ocurrir esto en este país, que va muy al hilo de todo lo que se está diciendo en esta mesa. Es decir, es que nos han avisado y nos han avisado sistemáticamente de que cosas malas nos van a pasar, y hay vibración en los trenes, se quejan los maquinistas, se han cargado... este gobierno que tenemos se ha cargado la reputación de muchas empresas públicas, que han ocurrido muchas cosas, y no viene al caso ahora empezar a hacer un listado exhaustivo, pero todos lo tenemos en la cabeza. Y hay un problema principal que tiene que ver con la economía de este país y tiene que ver con que estas Cortes no han aprobado ningún presupuesto. Es un presupuesto prorrogado de las Cortes anteriores, como muy bien ha dicho Julio hace un momento. Entonces, y además ocurre otra cosa. Es decir, ese presupuesto se ha prorrogado, pero Riera me ha preparado unos datos esta mañana y me los ha pasado, que los tengo aquí, que son espeluznantes desde el punto de vista de cuál es la ejecución presupuestaria y lo que ha ocurrido. Es decir, tenemos un presupuesto prorrogado, unas cantidades económicas que no se corresponden con la realidad del país y con la realidad que tenemos de infraestructuras. En una infraestructura que hay que recordar que desde el 21 se ha triplicado su tráfico porque hay una liberalización y porque hay nuevas empresas que están trabajando. Es decir, en las mismas circunstancias hay casi el triple de los trenes en los 4.000 kilómetros de vía que tenemos. Bien, hay dos figuras que tienen que ver con la inversión, y que son las inversiones reales dentro del presupuesto y las transferencias de capital. Las inversiones reales a mes de noviembre de este año están al 70%, es decir, falta un 30% por ejecutar. Pero es que las transferencias de capital, que son los dineros que tiene que transferir el Ministerio de Transporte a Adif para que Adif haga las obras que corresponden y los mantenimientos que corresponden de manera efectiva,
está en el 21,9% de ejecución. Es decir, es que hay una inutilidad manifiesta por parte del ministro y de su cúpula directiva en la ejecución del presupuesto, que además es un presupuesto prorrogado y que además se está repitiendo y cambiando partidas. Esto es absolutamente deleznable. Pero es que lo que es más deleznable aún, es algo que también se ha comentado en esta mesa, que tiene que ver con la empresa ADVI, que es la empresa que tenía contratado a Koldo. Esta empresa, que tiene contratado a Koldo a 6.000 euros al mes como consultor comercial para Latinoamérica, que no sé cuáles serían las actividades del señor Koldo García para ello, estuvo activo ese contrato hasta la detención efectiva de Koldo, hasta la primera detención efectiva de Koldo. Es decir, no es que se tapara en un momento determinado y ocurría después. Es que hasta que no detienen a Koldo, ese contrato no se cancela. Por lo tanto, está recibiendo dinero de una empresa que ha sido la concesionaria de este tramo de vía, que ha recibido concesiones por valor de 165 millones de euros entre el año 2018 y 2021. Y consejero de Renfe. Y además, esta misma empresa, el presidente, estos son hechos constatados por la Fiscalía, realizó una transferencia de 18.000 euros a Víctor de Aldama a través de sociedades interpuestas. Entonces, estamos hablando de que en el foco de la corrupción alrededor del ministro de Transportes, que recordemos que el antecesor de Óscar Puente está en la cárcel hoy, José Luis Ábalos, se ha movido una empresa concesionaria de este tramo por más de 50 millones a la UTE de las empresas que están, es decir, también hay otras empresas que se prestan a este contubernio para poder hacerlo, y la cronología marca que se han hecho una serie de obras que están reclamadas, pero que desde que esas obras se entregaron, que fue en mayo del año pasado, ha habido más de 8 incidencias por escrito y constatadas por parte de los maquinistas de las diferentes compañías, no solo una de ellas. De hecho, esta mañana en televisión salía el presidente del sindicato de maquinistas comentando que había habido una lesión leve de una tripulante en la cafetería porque se le habían caído, en este mismo tramo, se le habían caído diferentes objetos de la cafetería. Entonces, esto es algo que se podía haber evitado perfectamente. Además, hemos tenido la desgracia de que ha descarrilado y de pronto venía otro de frente, que si el otro no hubiera venido de frente, hubiera venido 15 minutos después, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero en una vía, con la cantidad y la ocupación y el volumen de trenes que tenemos, es que hay una probabilidad mucho más alta de que esto pudiera ocurrir. Entonces, no es un tema de politización, no es un tema, es un tema de decir la verdad y la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que el ministro, desde mi punto de vista y sin ser jurista, creo que tiene una responsabilidad penal sobre todo esto. Porque además ha hecho auditorías, ha hablado, entonces hay un momento determinado donde hay que quitarse las caretas y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Francas, pero no te me adentres en el tema de la concesionaria relacionada con José Luis Ábalos, que en unos minutos vamos a ampliar esa información. No te preocupes. Yo antes he hablado de impunidad 1 y ahora hablaré de impunidad 2. Entonces, resulta que el ministro ya ha declarado que las investigaciones sobre este tema, sin hablar del juzgado, al cual ya intentarán callar, se van a mover a través de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF. La CIAF es la que investigó el accidente de Anglois, o como se llame, que después la Comisión Europea dijo que estaba mal hecho porque es una comisión dependiente del ministerio al cual tiene que investigar. Si bien es verdad que goza de independencia, goza de la misma independencia que goza la Fiscalía, el Banco de España, el INE, el ANE, el UNE y el ONE, es decir, ninguna. Por cierto, la comisión esta no tiene capacidad jurídica ninguna, o sea, no tiene capacidad ni siquiera de señalar culpables ni nada. Lo único que tiene que hacer es ver el estado de las cosas y ver cómo se puede resolver en el futuro. Entonces, el peligro de la impunidad 2 sería este, que nos quedemos en esa comisión que según el ministro va a actuar y antes de un año no va a poder decir nada porque ya se encargará él de que no diga nada, con lo cual dentro de un año, como ya habrá pasado otra cosa más gorda, pues ya no hablaremos del apagón, por decirlo así, porque ahora ya hablando de esto, ¿para qué hablar del apagón? Y hablando de lo que nos va a pasar en un año, por cierto, los mismos que alertaban de que ese tramo era peligrosísimo, decían que podía petar por 2 sitios la red española ferroviaria, o por aquí o por Cataluña, que son los 2 puntos que dan peor. Y por cierto también, creo que ha sido Luis del Pino que esta mañana, donde he oído lo más plausible que pueda haber pasado, que no es el trozo este de metal que ha desaparecido, porque esto es muy difícil que pasen unos vagones y otros no, porque si no está, se saltan los primeros. Pero en fin, ya hablaba de, no sé cómo le ha llamado él, porque tiene nombre, de las piedrecitas.
de las piedras que hay debajo, que son las que tienen que amortiguar todo, y que resulta que se hizo una compra de piedras baratitas, que no estaban homologadas y por tanto que en teoría no sirven para alta velocidad. Y eso podía explicar muy bien que esté todo perfectamente instalado, pero evidentemente hay unas vibraciones, y las vibraciones, todo el mundo sabe que en cualquier estructura metálica que va pegada una a otra, las vibraciones van carcomiendo, entre comillas, Se llama el balasto. El balasto, las piedrecitas. Balasto. Pues eso, él ha usado esta palabra. Es una rotura por estrés, claramente. Es que, claro, él era muy bruto, yo no lo doy para tanto, yo lo dejo en piedrecitas. Él ha dicho balastro y me apunto que se me olvida. Balasto, sin R. Sin R. Balasto. Y además suelen ser piedrecitas blancas o grises. Piedrecitas blancas, sí. Como que me las veo muy bien, porque ahora estaré 3-4 horas esperando un tren y Y las verás veré de las memoria. balasto. Vamos, algunas las puedo identificar con nombre y apellidos de varias estaciones. Ya está. Pues curiosa esa anotación. Vamos a seguir hablando de todo este trágico accidente, pero también vamos a intentar poner esa ola de solidaridad, llevársela hasta casa, la solidaridad desinteresada de muchas personas, de muchos vecinos y también de muchas empresas. Hablamos concretamente de la empresa Mármoles Artísticos FJ Pardo, ubicada en Alicante, que desea expresar su más profundo apoyo y solidaridad con todas las familias afectadas por este trágico accidente. Con el firme deseo de ayudar en estos momentos tan difíciles, se ofrecen a facilitar de manera totalmente gratuita la lápida del familiar fallecido en cualquier punto de España a todas aquellas familias que así lo deseen. Su objetivo es poder ayudar y acompañar a todos los damnificados en este duro proceso. Para cualquier persona que lo necesite, se pone a disposición suya a través del teléfono móvil 609 68 38 52 y a través del correo electrónico lápidas@fjpardo.com, a través de los cuales pueden ponerse en contacto con ellos de forma directa y confidencial. Insisten en transmitir su sincero pésame y todo su apoyo, y además nosotros estamos con Francisco Pardo al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. He explicado a grandes rasgos esta gran apuesta, este gran granito de solidaridad que quieren mostrar, pero ¿cómo quieren ayudar directamente a todas estas familias damnificadas? Bueno, pues en principio, en cualquier punto, como tú muy bien has dicho, a través de mi teléfono, a través de mi correo electrónico, y yo ya me muevo para ir al sitio donde me indiquen a proceder a saber qué tipo de lápida quiere, porque mostraríamos un catálogo, mediríamos el nicho y pondríamos la lápida a continuación. Eso es, a través del teléfono móvil o a través de correo electrónico, todos aquellos interesados se puedan poner en contacto con vosotros y de esta manera, bueno, pues vosotros le ofrecéis esa lápida en estos duros momentos. Exacto, cualquier punto de España. Eso es. Paco Pardo es un empresario maravilloso de Alicante y que además tiene siempre la enorme sensibilidad de tratar de estar ayudando allí donde ocurre una calamidad. Y sabéis que es un cliente de esta casa, un anunciante de esta casa, y habitualmente veréis esos anuncios, porque además son unos artistas espectaculares, son capaces de diseñar y de ejecutar obras en grandes hoteles, en grandes construcciones, con unos mármoles también espectaculares. Aquí tenemos alguna mesa que ha ejecutado Pardo Stone Design y que aprovecharemos esta semana algún día para enseñárosla, porque hacen cosas verdaderamente increíbles. Pero sobre todo yo lo que aplaudo es el detalle y la sensibilidad que tienen con la gente que, pues eso, que en este caso ha sufrido esta tragedia. Así que muchas gracias, Paco. De nada, a ti por tu programa, que es fantástico, maravilloso. Me uno a todo lo que digáis ahí. Muchas Una gracias. última duda que tenemos, Francisco, ¿hay algún plazo de tiempo para hacer esta gestión? No, esto cualquier momento, no hay plazo, no hay plazo. Pues como decía don Julio Ariza, muchísimas gracias no solamente por la gran labor que realizáis, sino también por este gran granito de arena que estáis aportando a esta tragedia que está azotando España. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Y a los interesados les recordamos ese número de teléfono, ese 609 68 38 52 y también ese correo electrónico de lápidas@fjpardo.com. Ya saben, van a donar, van a hacer posible esa lápida completamente gratuita para todas las familias de los afectados en este accidente de tráfico. Nos vamos a la vuelta, nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de granitos de arena y de pequeños héroes que están aportando, bueno, pues su mayor solidaridad en estos duros momentos.
Pues seguimos aquí en Dando Caña. Si hay algo positivo que podemos sacar de toda esta tragedia es sin duda la ola de solidaridad que está inundando todo el país, que viene de todas partes de España, pero sobre todo de Andalucía y más concretamente de Adamuz. Allí los vecinos no tardaron ni un segundo en volcarse, en intentar ayudar a todas las víctimas de este siniestro, de esta tragedia. Uno de esos vecinos, uno de esos ejemplos, uno de esos héroes es Sergio Vicente Burguillo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sin duda, un día, una tarde-noche que marcará su vida a partir de ahora. ¿Cómo recuerdan esa noticia y cómo se enteran ustedes de este accidente de trenes? Bueno, pues nosotros estábamos sobre las 8 de la noche en casa con los niños dándoles la cena, escuchamos algunas sirenas y al principio no nos preocupamos, pero al escuchar seguidamente tantas sirenas fuimos rápidamente a por los móviles a ver si había pasado algo grave y vimos que algunos amigos nos habían avisado ya de que había habido un accidente de trenes en Adamuz. Y entonces, bueno, pues casi espontáneamente muchos amigos ya del pueblo y conocidos, pues pensamos en si van a llevarles a la caseta municipal. Nos enteramos que sí, que el ayuntamiento había habilitado la caseta municipal, que es un lugar, un recinto grande donde se hacen celebraciones y tal, y era un buen sitio pues para que los viajeros pues, pudiesen ir a refugiarse, ¿no? Y entonces, pues muchos de nosotros, hablando por WhatsApp y por teléfono, pues pensamos en llevar mantas, la gente, los hosteleros, por ejemplo, llevaron agua, la gente que tiene supermercados, pues también llevaron sus, fruta, cosas para la gente que necesitaba por si iban allí y bueno, pues nosotros en un primer momento fue un poco espontáneo, ¿no? O sea, me recordó mucho aquello de solo el pueblo salva al pueblo. ¿Llegaron a acceder ustedes hasta el mismo lugar del siniestro de los trenes? No, nosotros no, porque es un lugar, son fincas donde hay olivos y esa zona, y nosotros no tenemos, en concreto mi familia no tenemos pues aparatos, o sea, no tenemos vehículo para acceder, pero sí que algunos amigos que tenían quad o tenían algunos vehículos apropiados sí que se acercaron por allí y bueno, pues ayudaron a salvar o por lo menos a desalojar parte de los trenes hasta que llegaron las emergencias, que tardaron un poquito más en llegar. Y bueno, eso es lo que le puedo decir. ¿Cómo se vivió esa noche en Adamuz? ¿Cómo se vivió entre los vecinos? Bueno, pues fue bastante impresionante porque lo que más llamaba la atención es que todo el pueblo, todas las personas que podían estar allí, que no tenían que atender a personas muy mayores o a niños pequeños, estábamos allí en la caseta municipal alrededores, pues intentando ayudar, espontáneamente pues también dando abrazos o hablando con los viajeros y con la gente que por allí se iban acercando. Se les veía pues a la gente que venía con estado de shock o muy preocupados, pero bueno, nosotros pues les intentamos dar las mantas que teníamos, fruta, agua, intentar calmarles. Nosotros tampoco les queríamos preguntar qué había pasado porque tampoco era el momento, pero estábamos todo el pueblo volcado. Fue la verdad que bastante impresionante el mensaje de generosidad que tuvimos allí. Y el ambiente hoy, prácticamente más de 24 horas después, ¿poco a poco se intenta volver a la normalidad o va a ser difícil volver a esa tan ansiada normalidad en Adamuz? Bueno, pues es complicado porque no se habla de otra cosa. En el pueblo además hay muchos periodistas, muchas autoridades por allí y bueno, pues hombre, poco a poco volveremos a la normalidad, pero de luego fue bastante impactante por lo negativo y por lo positivo también. Yo no sé, Sergio, si usted o su familia había vivido una tragedia de esta magnitud como la que se ha vivido este lunes en Adamuz, pero está claro que marcará un antes y un después en sus vidas. Sí, desde luego. Nunca habíamos vivido algo parecido de esta magnitud y se nos queda grabado. Pues los niños que había por allí, los viajeros, la gente, incluso había algunos heridos. Yo veía alguno con la nariz rota, que tenía vendas, y esas cosas se te quedan en la imaginación, ya no se van.
Son verdaderos héroes. Yo no sé si también son conscientes ustedes de ellos, porque nos comentaban que habían aportado su granito de arena, o bien con agua, o bien con mantas, pero sobre todo habían estado ahí al lado de las víctimas, al lado de los familiares, al lado de esos pasajeros. ¿Son conscientes de la gran labor que realizaron en ese momento puntual y que están realizando en las horas posteriores? Bueno, somos conscientes ahora que ha pasado el tiempo. En el momento que surgió fue casi espontáneo. Ya les digo que fue una cosa, empezamos a hablar entre nosotros, la gente que vive en el pueblo, qué se podía hacer, qué podíamos hacer, y en ese momento fue, pues eso, una cosa que casi no sale de natural. Pero yo creo que es una labor que en España, pues lo grande que tenemos es un poco esa generosidad de fondo cristiano. Yo creo que nos hace todavía pues resistir a este tipo de catástrofes, como también pasó en La Dana y en otras que ha habido recientemente, que la gente de suyo va a ayudar y va a hacer lo que pueda por el otro, ¿no? por nuestros compatriotas en este caso. Pues Sergio, sin duda, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por la gran labor que usted, su familia y todos los vecinos están realizando en estas últimas horas en el municipio. Gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y nos vamos directamente hasta el Congreso de los Diputados, porque allí la portavoz de Vox, Pepa Millán, está ofreciendo una rueda de prensa en la comparecencia. Escuchamos en directo. Todas las informaciones que se están conociendo, pero no hay que ser ningún experto para afirmar lo que todos los españoles que cogen un tren cada día, por las razones que sean, ven con sus propios ojos. Y es que viajar en España ya no es seguro y que el deterioro es cada vez mayor. Las certezas de antes ahora son incertidumbres, cada vez en más aspectos de la vida de los españoles. Y por eso, entre las hipótesis, no hay que relegar a un segundo plano todo este precedente causado por la cada vez peor gestión de los servicios públicos en España. Y no es porque lo digamos nosotros, es porque hoy los españoles tienen miedo de montarse en un tren. Y esto no debería ser propio de un país como el nuestro. Lo que sabemos también es que el raíl número 23117 saltó e hizo descarrilar al tren Irio en el trágico accidente de Adamuz. No sabemos a qué se ha debido esto, pero los testimonios continuos de pasajeros y que han mostrado a través de sus vídeos durante estos 2 días evidencian que algo, desde luego, no funcionaba bien desde hace mucho tiempo. Esto se une a las advertencias que hicieron los maquinistas sobre la necesidad de reducir la velocidad en determinados tramos por el mal estado de las vías. De hecho, el Gobierno lleva al menos 4 años registrando hasta 20 incidencias en la vía de Adamuz, según los distintos reportes notificados por Adif. Averías, incidencias en las infraestructuras o en los sistemas de señalización y fallos en la catenaria. Este año, en teoría, además, se han acometido obras de mantenimiento del tramo del accidente y sabemos también que se ha descartado el error humano y el exceso de velocidad, centrándose las sospechas en el estado de la vía. Hay incluso un escrito que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios mandó en el mes de agosto a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, alertando de la cantidad de baches, garrotes y descompensación en la catenaria y pidiendo, consecuentemente, las medidas oportunas de forma inmediata. Sabemos también, en las últimas horas, que Óscar Puente, el ministro de Transportes, suprimió a finales del pasado mes de julio la Unidad de Emergencias y Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, creada en el año 2012 para coordinar en materia de seguridad y prevención de accidentes a todas las empresas que, como Adif, Renfe y AENA, están integradas en el organigrama de este departamento y que fue sustituida por un observatorio para la coordinación y prevención de crisis dedicado a confeccionar informes teóricos y a realizar labores de supervisión, pero sin atribuciones operativas. No sabemos mucho más y estamos a la espera de seguir conociendo las distintas informaciones. Tampoco podemos aventurarnos, en primer lugar, por respeto a las víctimas, porque la labor de información del Gobierno, no solamente para con todos los españoles, sino también con las víctimas y sus familiares, ha sido nefasta. A estas horas los españoles se hacen muchísimas preguntas y nosotros también. Si según el Gobierno se han invertido 750 millones de euros en esa línea, ¿cómo es posible que se produjeran estas incidencias en las mismas y que con tal historial después no se adoptaran las medidas preventivas que podían haber evitado un accidente como el de ahora?
Todo ello confirma el deterioro sin precedentes de nuestras infraestructuras públicas. Escuchábamos a Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso, cómo aclaraba, cómo hacía hincapié en que Óscar Puente suprimió en julio esa unidad de emergencia. Sobre ello nosotros hemos estado investigando también sobre esa empresa adjudicatoria que tiene mucho que ver con esa reparación de la vía en ese tramo de Adamuz, pero también tiene una relación estrechamente con Koldo García y con José Luis Ábalos. Continúa la investigación sobre lo ocurrido en Adamuz. Mientras tanto, sale a la luz que Adif en 2023 encargó renovar la infraestructura ferroviaria de la zona y dispuso un pliego de condiciones particulares para la contratación de obras mediante procedimiento abierto. El objeto de este contrato era la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de renovación de desvíos, en su fase 2, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Las obras englobaban los trabajos necesarios para la renovación de escapes, desvíos y aparatos de dilatación por el estado de los materiales. El gobierno encargó a una empresa de la trama Koldo la renovación del tramo de Adamuz por 61 millones. Adif adjudicó obras en la línea Madrid-Sevilla a una empresa que contrató a Koldo García. ADVI es la constructora sevillana que participaba en la Unión Temporal de Empresas. Su presidente, Manuel Contreras Caro, ha participado en muchos contratos con el Ministerio de Transportes. Y en el año 2023 la compañía contrató a Koldo García y a su mujer como consultores, por 6.000 euros al mes. El último contrato para la mejora de infraestructuras en el tramo donde se produjo el accidente tenía un presupuesto de 50 millones de euros sin IVA, y no es la primera vez que se producen incidencias en ese tramo. Como publica The Objective, la Guardia Civil está investigando la posibilidad de que las empresas involucradas pudieran haber abaratado costes de producción, materiales y suministros para abaratar fases de las obras adjudicadas. La UCO sostiene que durante esos años se detectó una posible trama para amañar concursos de obra pública. En ella habrían participado empresas constructoras con apoyo de cargos del Ministerio, Adif y Carreteras. El empresario Víctor de Aldama ha respaldado esta versión ante el Supremo, aportando pruebas de los encuentros entre él mismo y el presidente de ADVI. Además, Óscar Puente suprimió la unidad de emergencias encargada de la prevención y seguridad de infraestructuras. Así se publicó en el BOE en julio de 2025. Transportes reorganizó los departamentos ministeriales. Cambió la unidad por un observatorio. Queda suprimida la unidad de emergencias, seguridad y gestión de crisis, con rango de subdirección general. Las referencias del ordenamiento jurídico a dicho órgano se entenderán realizadas en lo sucesivo al Observatorio para la Coordinación y Prevención de Crisis y la atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte, que asume sus competencias. La unidad extinta mantenía reuniones mensuales con Adif para poner el foco en los puntos más peligrosos de la red ferroviaria. Pues sorprendente, y más ahora toma más relieve esa noticia tras conocer que hace apenas unos meses el propio Óscar Puente fue el encargado de suprimir esta unidad de emergencia, y también ya lo habíamos puesto sobre la mesa esa subcontrata, esa empresa adjudicataria de ADVI, que tiene mucha relación con no solamente esas obras que se llevaron a cabo en ese tramo de la vía del tren, sino también mucha relación con dos personas que ahora mismo están en la cárcel, como son José Luis Ábalos y como son Koldo García. Y los que deberían estar, que están robando todo el día cables en las vías del tren allí en el sur, sobre todo, ¿no? Que han robado cobre, dicen, y que han robado no sé qué metales y tal. Y dices, oye, ¿es posible que la gente acceda a las vías a robar cable? Y nos sorprende que pueda haber accidentes. Pero ¿cómo es posible eso? Que se pueda robar cable de las vías. Es el problema de, yo vuelvo a insistir, no sé si Arturo estará de acuerdo, pero creo que este gobierno al final va a caer por la gestión, porque la gente va a la estación de Chamartín, o va a la estación de Atocha, o va a la estación de Sants, o va a la estación de ¿cómo se llama la de Valencia? Sorolla, ¿no? Aquí en Sorolla. Bueno, pues, chico, es que te quedas flipando. En Chamartín mejor que no vaya, ¿eh? No, en Chamartín es mejor ni ir, por supuesto. Perderá y pasará frío. Es muy difícil ni siquiera acceder y bueno, ya salir de la estación de Chamartín, que te impiden salir directamente y te hacen dar una vuelta brutal, especial para ancianos, jubilados y discapacitados. O sea, es que es una cosa realmente increíble cómo han planificado esas obras, cómo las están ejecutando, el destrozo que han hecho en esa... No sé, de verdad insisto que este gobierno al final, yo creo que no lo va a echar ni Begoña, ni David, ni Koldo y tal, lo va a echar, que la gente está hasta las bolas de ver cómo se está gestionando el país, cómo están los centros de salud, cómo están los colegios, cómo están los barrios, cómo está la seguridad, y dicen, no, es que los de Vox son extremistas. ¿Pero qué dices? Si lo que está ocurriendo en España es algo tan sencillo como una especie de tsunami de realidad.
tsunami de realidad que está afectando a la vida política ya, claro. Pues eso, Chega en Portugal, 26%. Sí. Claro. No, que tienes razón en lo que dices, es decir, indudablemente esto, cuando se dice frases que hablan además gente muy del pueblo, que solamente el pueblo salva al pueblo, que lo cual yo creo que también es decir, el Estado existe al final, es decir, eso está claro, y el pueblo pues se tiene que dedicar debería dedicarse a trabajar y no a salvar al pueblo, ¿no? Es decir, el pueblo lo salva la verdad. Exactamente. Bueno, pero todo esto, ahondando en lo que estás diciendo, que lo que crea también es desafección política, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué pasa? Que aquí no funciona nada, ¿no? No funciona nada, pero sin embargo de mis problemas nadie se ocupa, ¿no? Ni de mis problemas personales ni de los problemas de todos, ¿no? O sea, ni me resuelven el tema de la vivienda, ni funcionan bien los servicios públicos, ni funcionan los trenes. ¿Aquí qué funciona? ¿A qué se dedican a esto? Faltaría más que alguien hubiese, sería muy grave, alguien hubiese cobrado comisiones de estos contratos que está investigando la OCU. Es decir, que donde han muerto 40 personas y haya habido gente, como ocurrió con las mascarillas, que se lo esté llevando crudo lo de Almaduz, ¿no? Entonces, lo que sí es importante también, yo creo que en este momento decir, independientemente de las investigaciones y que se van a producir seguro y que van a ser muy certeras, estoy convencido, porque no podemos seguir en los vicios inveterados, ¿no? De ocultar la verdad. Todavía no sabemos las causas del apagón del 28 de abril, ni sabemos tampoco cómo funcionó los servicios de emergencia en cuanto a competencias con la Riada Valenciana. O sea, que tenemos siempre la predisposición a ocultar la verdad. Espero que aquí se sepa. Pero también quiero llamar la atención en una cosa. No utilizar el luto para clausurar el debate político en España, ¿no? Es decir, porque a estos señores que son capaces de cualquier cosa, que les puede venir muy bien, y ya lo hemos visto en televisión con programas extraordinarios el otro día, de horas y horas y horas hablando de esto, que es un tema muy grave y sobre todo es un tema muy doloroso y es un tema para que cualquier persona que tenga corazón para sentirlo profundamente. Pero bueno, hay, digamos, otra parte de los asuntos públicos que están ahí y que merecen atención, y por eso digo que no utilicen estos señores el luto para clausurar el debate político, ¿no? Hay dos cosas que también quería decir, es decir, que se ha hablado de que ha habido demasiada demanda de los trenes. 40 millones de personas han viajado en los trenes de alta velocidad a lo largo de esos, como decía Ignacio, 4.000 kilómetros que hay de la red más extensa de Europa de alta velocidad, ¿no? Ha habido un descuido enorme en los temas que tanto del servicio, de la puntualidad, ha habido averías, ha habido también, como hemos visto, problemas de seguridad gravísimos, y también hay un desgaste del material rodante, ¿no? Y todo esto da pena que no se utilice o no se dedique dinero al mantenimiento, cuando se está gastando dinero, por ejemplo, en mantener una radio-televisión española que es un nido de sectarismo y de maldad izquierdosa, es decir, donde se está dilapidando el dinero y no haya dinero para este tipo de cosas que son esenciales, ¿no? Es decir, y esto sí que hay al final una razón moral, ¿no? Es decir, usted o sea, vamos a ver en qué valores que basa su acción política. Usted cree en algo, es decir, no, nosotros lo único que queremos es tener el poder, ¿no? Que es al final lo que nos están diciendo permanentemente. Se están gastando el dinero en chiringuitos, en cantidad de cosas, y sin embargo en temas absolutamente básicos, pues no se ejecutan bien las políticas, y desde luego yo creo que está claro que no ha habido un mantenimiento adecuado y responsable de la red ferroviaria española, y luego pasan las cosas que pasan, ¿no? Miguel Ángel. Sí, yo quería hacer hincapié en relación con esta compañía ADVI. Quería señalar que no solamente le afecta a esta compañía, porque esta compañía formaba parte de una UTE. Es decir, la UTE es una unión temporal de empresas y se ha descubierto que una de las componentes de esta unión temporal de empresas es ADVI, que pagó dinero a Koldo. Por tanto, a mi juicio, es la UTE la que
a la que le adjudican ese contrato de mantenimiento, y por tanto me parece difícil pensar que si Advi pagaba, los demás o pagó, no lo supieran, nada menos que en un contrato que tienes que ejecutar conjuntamente. Después, aparecen, como no, noticias sobre si los materiales utilizados en las obras de mantenimiento de este tramo parece ser que no eran de la calidad que debiera haber comportado. Y la pregunta, o mejor dicho, es una pregunta retórica. Si tú tienes realizados pagos bajo cuerda a quien te adjudica el contrato, el que te adjudica el contrato, ¿qué control sobre lo que estás ejecutando puede llevar a cabo? Es una pregunta, ¿eh? Claro. Yo no estoy opinando, pero la cuestión está en que, ¿verdad que es muy poco? ¿Verdad que entonces esa obra... Y por otra parte, los pagos a Coldo no pueden quedarse solamente en Coldo. ¿Por qué? Porque para que, si es que ha pasado, la obra no se ejecutó en condiciones adecuadas, tiene que haber una cadena de mando desde Coldo y el ministro Ábalos hacia abajo, que son quienes certifican por debajo que la obra está bien o mal hecha. Esos son los que también se van a jugar pues el puesto y tal vez más cosas. Y también, solo para acabar... Históricamente no se lo ha jugado nunca nadie de estos, ¿eh? Bueno, no, a veces son los que más pagan el pato. Los técnicos que firman cosas son los que tenían que pagar porque han firmado. Claro. Sí, pero salen menos en titulares. Salen menos en titulares, ¿sí? Son menos conocidos. Y por otra parte, en relación con la comisión de investigación a la que te has referido antes, Josep María, de accidentes ferroviarios... A la CIAF. Me he informado esta mañana, esta comisión tiene que ahora, tras haber ocurrido el accidente, que realizar una auditoría, una evaluación sobre las causas y determinar cuáles son las medidas que se tienen que adoptar a partir de ahora. La cuestión está en que el presidente de esta comisión está nombrado por el ministro y únicamente requiere ratificación del Congreso. Claro, mi pregunta es, ¿qué objetividad podemos esperar de alguien que le debe el cargo al ministro que se la está jugando ahora en relación con este accidente? No, hay que, pues ninguna. Que depende del ministerio la comisión. Claro, es que depende del ministerio. Y la cuestión es esta comisión va a tener que acreditar muchísima independencia, porque es que ha sido nombrada por este ministro, el ministro tuitero. Y por último, en relación con el procedimiento judicial, afortunadamente, al margen de la asistencia de esta comisión, se tendrán que nombrar peritos independientes y peritos por parte de los afectados y peritos por parte de quien ejerza la acusación. Es decir, esta comisión no será la que determine lo que vaya a suceder, lo que se vaya a decidir, o la prueba definitiva del procedimiento judicial, afortunadamente. Sí, será un informe pericial más, ¿no? Correcto. Pero ¿por qué no ha pasado eso de esa famosa comisión? Ya me lo creo, pero lo del juzgado, ¿por qué en la DANA no hay un juzgado que actúe así, ni en el COVID hay un juzgado que actúe así, ni en el apagón hay un juzgado que actúe así? En la DANA sí que está el famoso juzgado de la... Pero va por otro lado. ¿Cómo que va por otro lado? Que ha decidido que solo investiga lo que pasó de Valencia para no sé qué. Esa es la anomalía. La anomalía consiste en que, a mi juicio, este juzgado y esta magistrada que ha decidido que únicamente tiene la culpa o ha decidido, voy a solo investigar, que ha decidido que solo quiere investigar una línea, sí. A mi juicio yo no entiendo cómo no se han producido tanto denuncias como se han abierto procedimientos que investiguen la responsabilidad del... ¿Cómo se llama? La Confederación Hidrográfica. La Confederación Hidrográfica y también, sobre todo, la actuación de los responsables de la Administración del Estado a la hora de llevar o no la ayuda en el momento en que tenían que haberlo hecho. Eso es lo que a mí no me cuadra. Pero también he hecho faltar, entre comillas, asociaciones... ¿Cómo que va por otro lado? Que ha decidido que solo investiga lo que pasó de Valencia para no sé qué. Esa es la anomalía. La anomalía consiste en que, a mi juicio, este juzgado y esta magistrada que ha decidido que únicamente tiene la culpa o ha decidido, voy a solo investigar, que ha decidido que solo quiere investigar una línea, sí.
a mi juicio yo no entiendo cómo no se han producido tanto denuncias como se han abierto procedimientos que investiguen la responsabilidad del... ¿Cómo se llama? La Confederación Hidrográfica. La Confederación Hidrográfica y también, sobre todo, la actuación de los responsables de la Administración del Estado a la hora de llevar una ayuda en el momento en que tenían que haberlo hecho. Eso es lo que a mí no me cuadra. Pero también he hecho faltar, entre comillas, asociaciones y partidos que lo hagan en Valencia. O sea, yo creo que las derivadas de este asunto, conforme se va abriendo la veda, estoy completamente de acuerdo contigo en que la UTE es la responsable. La UTE es la entidad jurídica que ha contratado ese servicio, en la cual hay una empresa que además está investigada por Fiscalía y que la UCO tiene en el punto de mira porque ha hecho pagos a Aldama y a Koldo. Entonces, ya esto no es un tema de si se han pagado comisiones. Es que ya está constatado en informes judiciales que se han pagado comisiones a una empresa que ha sido adjudicataria de una obra aquí. Entonces, esta obra está entregada en mayo y hay sistemáticamente, en agosto, hay una carta pública de un sindicato de maquinistas quejándose particularmente de este tramo. Entonces, que haya ocurrido un accidente en un sitio donde muchas personas que están y muchas entidades que están alrededor han constatado que hay un problema, es una dejación absoluta de funciones del ministro. Y esto supone que se dirima en sede judicial, pero esto claramente huele a que tiene una responsabilidad penal. Y además, todas esas personas del escalafón que están, como yo creo que bien indicabas, tienen toda su responsabilidad. Todo el que ha firmado ahí tiene su responsabilidad y se tendrán que dirimir en sede judicial. Pero que tengan que morir ya atestigadas 40 personas, que van a ser más por desgracia, o 41, es que es increíble que esto ocurra. Es decir, la degradación a la que estamos llegando en este país y a la velocidad a la que estamos llegando desde el punto de vista económico, récord de recaudación y récord histórico de gasto, hasta unos límites que no somos capaces de identificar. Y además, cada vez que metes con los datos que daba antes, cada vez que metes el dedito y empiezas a ver cómo se ejecuta y quién lo ejecuta, parece que falta dinero y parece que no se ha hecho y parece que se queda a medias. No puede ser que las transferencias de capital del Ministerio de Fomento, que es el Ministerio, o el Ministerio de Transportes ahora, que es el Ministerio del Gasto en cualquier estado, estén por debajo del 25%, el 22% en el mes de noviembre. Es que es inaudito, o sea, es una falta de gestión absoluta que, como bien decía don Julio, tiene que ver con que va a ser el fin de este gobierno, esa falta absoluta de gestión. Ignacio, vamos a seguir hablando de esas cuentas, vamos a seguir hablando de esas posibles negligencias, pero ahora conectamos en directo con la doctora y profesora de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, Vanessa Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vanessa, ¿cómo se puede hacer frente a una tragedia como esta? En primer lugar, ¿cómo pueden hacer frente todos los supervivientes que estaban en esos vagones, que estaban en esos trenes, pero que vivieron en primera persona esta desgracia? Bueno, pues cabe esperar reacciones como la ansiedad, la angustia, la culpa, el miedo, la reexperimentación de las situaciones que han tenido que ver y el impacto que han recibido. Y esto es absolutamente normal y la mejor manera de vivirlo es normalizando estas reacciones. Muchas veces ante una situación de crisis como la que han tenido que experimentar o un evento traumático tan impactante, las personas se asustan de sus propias reacciones. Por eso es tan importante, ¿no?, esa labor que están haciendo mis compañeros de apoyo psicosocial, en donde una de las primeras tareas es normalizar estas reacciones, haciéndole ver a los supervivientes e incluso también a sus allegados que son reacciones normales ante un evento completamente anormal y que justamente son emociones pues, que están ahí preparadas para que se puedan aceptar y puedan ayudar a procesar todo lo ocurrido. Es muy importante también, aparte de poder entender estas reacciones, que se dejen ayudar y que se vean acompañados, ¿no? Que esa primera ayuda, ese primer apoyo venga siempre por parte de sus familiares más allegados, pero les animo también a aceptar el apoyo psicológico que les ofrecen los intervinientes en emergencias, porque es importante de cara a poder reducir secuelas emocionales posteriores.
¿Qué ayuda, qué consuelo se puede dar a aquellas familias, a aquellos amigos que han perdido a un allegado en este tipo de accidentes, en este tipo de tragedias? Bueno, pues yo siempre digo que todas aquellas frases que vayan dirigidas desde el optimismo a creer que la otra persona va a dejar de sufrir son, digamos, objetivos cerrados, ¿vale? Eso no se puede conseguir. Entonces, no hay palabras mágicas, no hay frases que puedan quitar el dolor, pero sí hay actitudes que pueden ayudar a aliviarlo, ¿no? A veces simplemente una mano amiga, un acompañamiento, una persona al lado que no te dice nada, pero que conecta contigo desde el dolor. El saber que puedes recurrir a alguien en un momento dado para hablar, para no hablar, para estar acompañado. El intentar facilitarles en la medida de lo posible todos los procedimientos que haya que hacer respecto a sus familiares que son víctimas, fallecidos, desaparecidos. El tenerles informados, el saberles dar continuidad de la asistencia psicológica si así la requieren, son algunas de las pautas más útiles para poder ayudar a estas personas que probablemente estén viviendo el peor momento de su vida. Y ya digo que todas aquellas personas que les cueste, ¿no? Soportar este sufrimiento, ¿no? De estas personas, pues que no se empleen esas palabras fáciles, ¿no? De bueno, ya ha pasado, no te preocupes, no has sufrido, no, intenta mirar hacia adelante. Ya lo saben y ahora mismo no es el momento, y quizá lo más útil es acompañar, decirles que lo sientes, que estás al lado de ellos, que serán momentos duros, pero que ese dolor pasará y que podrán volver a retomar sus vidas, por supuesto, con el recuerdo siempre de los que se han ido. Es una noticia de tal alcance, una tragedia tan grande que incluso a los que no tenemos directamente a ningún afectado, ninguna víctima, también nos está afectando. ¿Cómo podemos el resto de personas gestionar este tipo de noticias? Y sobre todo, hay un aumento de miedo hacia coger de nuevo trenes, a coger aves. ¿Cómo se puede gestionar este tipo de miedos y de temores que nos ha provocado este accidente? Eso es así, lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, ya en Madrid, en el 11M, lo vimos, ¿no? Cómo ocurría esto, ¿no? Las personas no solamente adquirimos miedos o fobias viviendo experiencias traumáticas, ¿no? Sino que también las adquirimos cuando somos informadas, cuando las observamos, aunque sea a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, igual que en el 11M apareció un miedo importante a coger el metro, o a coger la Renfe, es decir, todos los transportes similares. Ahora también son muchas las personas que se cuestionan, ¿no? Sobre la seguridad del AVE y de las redes ferroviarias. Entonces, esto hay que afrontarlo desde la lógica y la razón, ¿no? Hacer ver que realmente son medios seguros, que esta es la excepcionalidad, que se trabaja de manera intensa para poder saber qué ha ocurrido y corregir errores. Y también es muy importante la exposición a las situaciones temidas, ¿no? Es decir, cuanto antes se vuelva a coger un AVE, cuanto antes se retome la vida habitual, más fácil será. Pero también es muy importante que haya un autocontrol desde casa. Es decir, yo advierto a que no se esté sobreexponiendo a las noticias. Es decir, es bueno estar informados, hay que saber qué ha pasado, qué ha ocurrido, hay que saber cómo continúa el proceso de búsqueda de víctimas, hay que saber cómo están esas personas, si están recibiendo apoyo o no, porque hay que estar informado, pero no hay que estar sobreexpuesto y con una televisión de fondo escuchando constantemente testimonios y repitiendo y otra vez el proceso asumido. Por lo tanto, el razonamiento que nos lleva a entender estos fallos como excepcionalidades, la exposición a las circunstancias temidas y el no sobreexponerse son aspectos claves para poder superar este miedo que lógicamente es normal ahora mismo en la población. Pues Vanessa Fernández, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por estos consejos que nos has dado, que a partir de ahora vamos a llevar a cabo. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos analizando la actualidad política de nuestro país. Datos son llamativos. Casi el 50% de las personas con diabetes ignoran que tienen la enfermedad y cuando ésta se diagnostica se puede haber acumulado años de progresión causando graves daños a la salud, oculares, en el riñón y en nuestro corazón. De hecho, la principal causa de muerte en pacientes diabéticos es el infarto agudo de miocardio. Sin embargo, con un buen diagnóstico previo, buenos hábitos de vida y el control del nivel médico es posible tener una buena calidad de vida. Los glucómetros en pinchazos de Protege tu Vida son una de las mejores armas para su prevención. Adolfo Albiz, tú eres promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Es importante mantener ese control del azúcar en sangre. Efectivamente, además hay personas que dicen, no, si yo ya me hago analíticas, ¿no? Que no hay a lo mejor cada 3 meses, 6 meses, ¿no?
bueno, esa analítica que te haces puede ser, en primer lugar, que te dé justo el azúcar que tú tienes en ese momento, o te hacen una que lleva de 3 meses. Pero ¿qué ocurre? Que tú en una media puedes a lo mejor pues, estar en unos barómetros normales, ¿no? Pero sí es verdad que durante tu día a día, a lo mejor no. Porque claro, si tú tienes a lo mejor 130, por decir algo, pues ese 130 lo puedes conseguir, que casi siempre tienes 130, o 270, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante que el día a día lo vayamos mirando. Luego hay otra cosa que quería comentar. Hay otra de las patologías que da la diabetes, el tener el azúcar alto, que hemos hablado siempre del riñón, del corazón, de la vista, que son las neuropatías, ¿no? Las neuropatías son también bastante importantes, que es cuando ese azúcar alto afecta a la mielina, ¿no? Que la mielina, digamos que es la proteína que hace que tengamos la transmisión nerviosa, ¿no? Bueno, hay personas que tienen una neuropatía, es decir, empiezan a no sentir dolor, por ejemplo, en los pies, en las zonas, en las extremidades, y entonces, claro, ante una rozadura, por ejemplo, pues de un zapato, no se dan cuenta y genera eso una herida que además, como tienen la circulación no va bien, pues genera un problema grave, ¿no? Que puede llegar hasta amputaciones. Con lo cual, medir la glucosa, importantísimo. ¿Para qué? Para saber cómo está. Glucómetro de Protege tu Vida. Tan solo hacemos esto, no hay que pincharse, nada. Damos un botoncito, 3 segundos y tenemos el nivel de glucosa que tenemos en este momento en nuestro móvil. Se hace una gráfica viendo cómo va afectando, cuando comemos, cuando ha pasado 2 horas después de comer, cuando hacemos deporte, cuando caminamos, y así también, tanto nosotros como nuestro médico puede verlo. Así que os recomiendo de veras que tengamos la glucosa muy controladita, que si no es un gran problema, pero bien controlada, evidentemente no es ningún problema, es como si no la tuviéramos mal nunca. Y la pregunta del millón, ¿cómo podemos hacernos con uno de estos glucómetros sin pinchada? Pues la respuesta de ese millón. Tenéis ahí un teléfono, 900-730-101. Os invito a que llaméis, podéis llamar ahora si os explicamos bien todo, cómo funciona. Si ya sois diabéticos tipo 2, pues vais a ver una gran diferencia entre pincharse y no tenerse que pinchar. Y si no lo sois, pero tenéis dudas o ya decís, bueno, a mí me gustaría saber de vez en cuando cómo tengo mi glucosa, pues igualmente. Así que 900-730-101. Pues apunto ese número de teléfono, apunto ese correo. Adolfo, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Y nosotros seguimos hablando del caos ferroviario, seguimos hablando de ese trágico accidente, pero vamos a hacerlo desde otro punto de vista y tiene mucho que ver con una de las exclusivas que sacaba el diario El Debate sobre la financiación de Pedro Sánchez del Gobierno de España a Marruecos. Y es que, ojo, porque así titula que Sánchez financia con 755 millones la modernización de los trenes de Marruecos. El Gobierno concede préstamos ventajosos a diversos países a condición de que contraten a empresas españolas. España concede créditos supuestamente reembolsables a los países elegidos para que renueven esa red ferroviaria u otras infraestructuras a cambio de que contraten a empresas españolas. Sin embargo, ese tipo de condiciones y sobre todo el hecho de que en un futuro devuelvan este dinero estaría más que en entredicho en un día como hoy en el que está en tela de juicio la infraestructura de esa vía de Adamuz. Adquiere todavía más importancia que el Gobierno de España esté financiando por valor de 755 millones de euros obras en países como Marruecos. Ignacio. Hombre, esta fórmula es habitual, ¿no? Que tú ayudes o financies con un préstamo blando para que te contraten a tus empresas, y esto lo han hecho todos. Pero la problemática de esto está en que la situación de la red viaria española, desde la liberalización que ha sido toda durante el mandato de este gobierno, no se hayan hecho partidas especiales para anticipar estos problemas. Y estoy convencido que los técnicos del Ministerio son conscientes de todo esto. Es decir, es que la situación a la que hemos llegado con el deterioro de la infraestructura ferroviaria tiene que ver con que no se han hecho los cambios y las actuaciones que se tenían que haber hecho. Esto al final es ayudar a nuestras empresas a que tengan un desarrollo en Marruecos, porque si Indra, por ejemplo, para un contrato de señalización dentro del tema ferroviario, entra en contacto con Marruecos y le financia el Estado español esa actuación que tiene que hacer, pues le va a ir mejor a Indra porque posteriormente tendrá más contratos. Y pongo a Indra como un ejemplo. Pero al final, esto es una manera de que las empresas funcionen. Lo que no tiene ningún sentido es que estemos financiando eso desatendiendo un problema que se está aumentando dentro de nuestra infraestructura ferroviaria española, que esas empresas contrátalas aquí y que solucionen los problemas que tenemos locales. A ver, con 3 matices. Uno, dar por supuesto
que al que prestas no te va a pagar es una cosa que es una novedad. Sí. Entonces, si se trata de que lo que prestemos no nos lo van a pagar, entonces me parece que no todo el mundo funciona como con España, con el tema de las no sé qué fuelones tiene con las renovables. Sí. O sea, en general la gente cuando te presta te devuelve, y si no te devuelve te vas a un internacional y le cae el pelo y te lo acaba pagando. Dos, además de lo que dice Ignacio, de que la situación española de los trenes no son para tirar cohetes ayudando a que otros países lo mejoren, pero es que además no tenemos un puñetero duro, que eso es un tema más grave. O sea, España está con un déficit de campeonato como para dedicarse a hacer préstamos fuera. Y tres, el titular es engañoso. O sea, yo de ahí no infiero que España le preste para que con empresas españolas, sino que infiero que España le regala a Marruecos 700 millones. Con lo cual esto, si no es un bulo, que venga Dios y lo vea, ¿eh? La nota de prensa del Ministerio, que yo la he leído, serios por un lado y por otro. La nota de prensa del Ministerio, de lo que habla, y además está soportado por documentación oficial, es que son créditos blandos para que contraten empresas españolas. No tiene nada que ver con el titular. Bueno, pero quizás llaman la atención. Sí, claro, pero es que hay que saber llamar la atención con verdades, porque si no... El simple hecho de que 755 millones de euros sí que haya para prestar, no digo que luego Marruecos no lo vaya a devolver, sino haya para prestar y sin embargo no haya para invertir directamente en la vía ferroviaria de nuestro país. Has usado la palabra clave que pone prestar. Si en el titular pusiera prestar, yo me callaría, pero con el titular no pone prestar, creo que es un titular... Bueno, pone mínimo, financia. Tendencioso. Financiar no es prestar. Es uno de los sistemas, pero no es prestar. A ver, a mí esto me huele fatal. Y voy a explicar por qué. Igual estoy equivocado, ¿eh? Llamémosle crédito blando o financiación. El Estado español le da nada menos que 750 millones de euros al Estado de Marruecos, que gobierna o medio gobierna un rey alawí. La cuestión está en que supuestamente un Estado democrático, sometido a una serie de reglas sobre contratación pública, le da, por el criterio que le da la gana, 750 millones a un Estado a cambio de que contrate empresas españolas. Ahora supongamos que el Estado de Marruecos no devuelve el dinero, que es lo más normal o lo que todo el mundo ha pensado al enterarse de esta noticia. La pregunta es, si el gobierno español o el Estado español le da o le presta este dinero a cambio de que contrate empresas españolas, ¿qué criterio se utiliza para contratar a qué empresa española? Pregunto yo. ¿No vaya a ser que sea este un modo de corrupción fantástico? Es decir, yo Estado envío un dineral, 750 millones, puede ser, sí, claro, a un Estado que no tiene ninguna regla respecto de con qué criterio contrata empresas, y le digo, oye, pero es que este dinero es para que tú no me lo devuelvas. O vamos a hacer como que me lo vas a devolver, pero tú no me lo devuelves. Y contratas a las empresas que yo te digo o que te insinúo que tienes que contratar. Oiga, a mí esto me parece un poco sucio, ¿no? Yo creo que todo esto debería tener unos criterios de transparencia. Claro. Creo que debería haber... O sea, Quiero ser todavía, vivir en el país de Alicia, en el país de las maravillas, ¿sabes? Y quiero pensar que todos los contratos públicos se siguen haciendo con publicidad y transparencia y que las cosas... En Marruecos no. Bien, pero que el convenio que ha firmado España con esto, lo que es claramente una vía de corrupción y en la que tú hablas y que es una vía muy denunciable y en la que yo personalmente también estoy trabajando y estoy sacando información que tiene que ver con subvencionar con perspectiva de género la recolección del aguacate en Guatemala, ¿vale? Eso claramente es una forma de corrupción, claramente, y entonces, bueno, se puede dirimir en sede judicial si es o si no es, o cómo ha funcionado y que se den los papeles, ¿vale? Esto yo lo encuadraría más en un tema de promoción de la actividad de empresas españolas en el extranjero, que también puede estar completamente corrupta, pero la apariencia que da es otra. Pero imagínate, si en España, con la normativa que supuestamente debiera evitar supuestos de corrupción, ocurre lo que ocurre, yo a mí me parece una vía de corrupción fantástica, el decir, yo envío dinero al extranjero y solo queda en un titular, financia con 750 millones a Marruecos. Y en Marruecos se adjudican contratos
a las empresas que casualmente el gobierno... Esos 750 millones deberían estar en el tramo de Calatayud, que tiene las mismas vibraciones que este, ¿no? Cuando vas a Barcelona, que también es otro de los que está en el foco. O por lo menos que nos digan con qué criterios se han presentado las empresas españolas promocionadas y en base a qué se hace todo esto. Es que en menor escala, José Luis Ábalos, con la ayuda a Sudamérica, se estaba forrando con su fundación. Y yo aquí esto me parece muy raro, la verdad. O sea, ojo, desde el punto de vista... Claro, no es. Aplicando sentido normal, común... pero puede ser una manera... Un foco de corrupción. De corrupción, sin ninguna duda, si no hay ningún control de qué empresa. Sí. ¿Y qué control de ejecución de esos contratos tiene Marruecos? Si es que eso no se lo cree nadie. Arturo. De todas formas, con la presión fiscal que aguantamos en España, es decir, con una recaudación cada vez más creciente, realmente es lastimoso que este señor, el presidente del gobierno, se dedique a repartir dinero para otros países con unos fines que no sabemos cuáles son. Desde luego el retorno es pequeño, pero no solamente es Marruecos, es que hay una lista de países donde estamos permanentemente dando dinero porque él quiere, le voy a dar a este no sé qué, a este no sé cuánto. Hombre, mire usted, con los problemas que tenemos en España y con las cosas que se hacen mal, que estamos viendo, por ejemplo, con el tema este de las vías ferroviarias y los estragos que ha causado, me parece lamentable. Y luego yo no sé qué tiene con Marruecos, ¿no? Es decir, con Marruecos, que primero fue la abdicación con el tema del Sáhara, donde la política exterior española, que durante muchísimos años hubo un consenso en torno al Sáhara, él se la cargó en un momento. Se hablaba mucho de Pegasus y de otros, y que el servicio, digamos, de inteligencia marroquí tenía información suya. Yo no lo sé, pero vamos, todas estas cosas son como muy raras y desde luego no son nada ni loables, ni admirables, ni nada. Son raras y parece que puede haber que gato encerrado, pero en fin, es un señor enigmático, es un señor siniestro, que hace lo que le da la gana con el dinero público, no cree en el bien común, sino en el mal común, ¿no? Es decir, y entonces pues es gente que lo único que está dejando es una estela de corrupción, de mala gestión y de absolutamente nula calidad moral. Miguel Ángel, para que te indignes más, Lucía Echeverría acaba de publicar, creo que ahora lo ha publicado en X, un titular de Es Diario 25 que dice lo siguiente: Sánchez lleva aprobados más de 1.700 millones en créditos ferroviarios para Marruecos, El Cairo y Uzbekistán. Perfecto. Uzbekistán, todo el mundo sabe, conoce la legislación sobre contratación pública en Uzbekistán. Transparente. Es del primero de Derecho. Madre mía, qué desastre. 1.700 millones. Madre mía. Es terrible. ¿Piensa lo peor o no? Hombre, sí está claro que todo lo que está alrededor de Sánchez. Piensa lo peor y te quedarás corto. Hoy es día 20, ¿verdad? Hoy es día 20. Hoy es el... Yo lo iba a comentar antes. Se paga el pago a cuenta del IRPF respecto a todos los autónomos. El día 30 vendrá la liquidación de IVA. Yo lo he pagado hoy y este es el único 20 que no es completo, porque el IVA se paga excepcionalmente el día 30 porque hay que hacer la declaración anual. Es decir, hoy es uno de estos días en los que los autónomos pueden radicalizarse un poquito con este tipo de noticias, porque es así, ¿no? Es así. Es tremendo que en récord de recaudación, como decía Arturo hace un momento, o sea, estamos en un récord absoluto de recaudación. Nunca ha recaudado el Estado español tanto dinero por todos los impuestos, es decir, la inflación ha generado un caldo de cultivo, la inflación acumulada de casi un 25% en los últimos años ha generado un caldo de cultivo brutal, porque no nos hemos enriquecido en un 25%, evidentemente, el PIB no ha crecido un 25%, pero los impuestos sí, porque van ligados a las cantidades nominales que nosotros pagamos en la barra del pan, porque es más cara y hay más IVA, o en el IRPF, porque no les da la gana deflactar las bases para que eso se ajuste y las nóminas estén ajustadas a un salario real y no un salario nominal. Es algo complejo de entender, pero que hay que hacer mucha pedagogía sobre ello. Y a la vez
a la vez estamos en récord histórico de déficit. Y lo que nos están contando es que el PIB, en el crecimiento del PIB, los porcentajes de la deuda se mantienen más o menos estables porque el PIB también crece, pero es una engañifa. Entonces, estamos en una situación de números macroeconómicos que no son reales, pero ¿dónde se está yendo el dinero si no se invierte en cosas como las que estamos hablando? Ignacio, de los problemas que 330.000 millones de recaudación fiscal, que es récord absoluto, es decir, un crecimiento en relación al año pasado cada año, nos seguimos a doble dígito. Superando. Efectivamente, el déficit público, no acabamos con él, porque gastamos más de lo que somos capaces de generar en la producción y luego con el gravamen de impuestos. Y bueno, pues a mí me parece que estamos desperdiciando el dinero, que además, efectivamente, el malestar de las clases medias, porque no se deflacta en la tarifa que la inflación, y la gente está perdiendo poder adquisitivo, y la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de calidad de vida y todo esto está en el epicentro de todas las sociedades ahora mismo occidentales o contemporáneas y tal, pero muy especialmente en España. Es decir, la gente dice, mira, yo es que no puedo vivir, es imposible alquilar una vivienda, es imposible que poder, a lo mejor, personas que tienen salarios, porque el salario medio en España son 1.500 euros, pero el más frecuente son 1.200, poder darle un filete de ternera a tu hijo, etcétera, cosas que antes eran absolutamente impensables, ¿no? Y ese malestar social, que al final se traduce en desafección política, se ve agravado también diciendo, bueno, ¿y por qué no han dedicado más dinero al mantenimiento de los trenes y pasan estas cosas? Por ejemplo, hablando de los temas de hoy, ¿no? Sí. Y el problema es que la gente puede ver eso porque lo nota, pero no reacciona, que eso es lo peor. Bueno, sí, en el voto sí que... Bueno, el voto reacciona muy tarde, ¿eh? Ya, sí. Porque al final gobierna el que nos ha llevado a eso. Ya. Y vete a saber qué pasará, porque no da decía Julio y decíais con nosotros que eso es lo que puede acabar con el gobierno. Sí, puede acabar con el gobierno el 27. O sea, con eso no hay adelanto electoral, con eso lo que hay es debacle electoral. Sí. Pero yo a la debacle me parece que no llegamos vivos, ¿eh? Miguel Ángel. No seamos alarmistas. Yo he estado pensando en este intervalo y yo creo que, hombre, que hoy que es día 20, que las pymes y los autónomos han pagado sus impuestos, por lo menos tienen el consuelo y la satisfacción de que el fruto de su sacrificio está bien invertido en Uzbekistán, Marruecos, y creo que el señor Ábalos tenía una finca en Chimbote, en Sudamérica, en Perú. Por lo menos eso te alegra, te satisface, te reconforta, ¿no? Pues hablamos ahora, cambiamos completamente de tema radicalmente para hablar de una de las jornadas que celebró ayer la Fundación Ramón Areces, que tenía en el punto de mira la situación actual de la genética. Sobre ella debatieron importantes sanitarios de nuestro país. Si el ADN es el libro de instrucciones del cuerpo humano, estaríamos en algo así como una especie de taller de reparación del futuro. Y es que expertos en medicina genética y clínica se reúnen aquí para hablarnos de algo que ya no forma parte de la ciencia ficción, la genética cambiando vidas. Porque la medicina del futuro ya no se escribe con recetas, se escribe con los genes. Y nosotros queremos saber cuáles son. La Fundación Ramón Areces acoge la jornada Situación y Perspectiva de la Genética Clínica en España en un encuentro que reúne a expertos para analizar el presente y los retos de una especialidad clave en la medicina actual. En nuestro país hay una gran actividad científica de altísima calidad con muchísimos profesionales implicados. Tenemos unas generaciones jóvenes muy ambiciosas en este sentido, con muchas ganas de trabajar. Entender la genética es una pista decisiva del presente y del futuro. Es estarse haciendo preguntas e intentar responderlas. Porque somos la mitad genes y la mitad ambiente. Permite aproximarse a problemas que tienen algunas personas que necesitan soluciones urgentes. Entenderla es la base de la medicina personalizada, es la base de los nuevos tratamientos, es la base de la predicción y de la prevención de las enfermedades. Con ella va el futuro de nuestra salud. Sin embargo, en España existe una realidad que plantea diferencias entre la equidad y el reparto de recursos. Una vez que ya una persona nace con una enfermedad rara de base genética, sin lugar a dudas, el hecho de nacer en un lugar o en otro todavía sigue marcando una diferencia. La financiación, necesitamos algo más de dinero.
Eso está claro, pero nada más. El acceso a los circuitos sanitarios, a los recursos que tenemos, todavía necesita cambios para que sea realmente equitativo. La necesidad de una mejor integración y de un mayor reconocimiento consolida un reto para el país. Todos los sectores tendrán que adaptarse, eso está claro. Pero también es verdad que tradicionalmente, y eso se ha visto, el primero que se adapta es la ciencia, luego es la sociedad la que discute y se termina adaptando, y por último es la legislación. Siempre van detrás. Un debate que va más allá. Una cosa que aprendí, sobre todo de ver, de entender el ADN desde el punto de vista evolutivo, es que muerte y enfermedad son consustanciales a la vida. Sin muerte y sin enfermedad no habría vida. Esto hay que entenderlo y aceptarlo. Luchar para que tengamos una vida lo máximo posible y lo mejor posible. Pero entender que muerte y enfermedad son consustanciales al diseño de la vida es lo que más me enseñó la genética, creo yo. Y pone sobre la mesa una cuestión central: la traducción de los avances y la comprensión sobre lo importante que es tener un sistema de salud preciso, preventivo y eficaz. 1:37 del mediodía, seguimos aquí en directo y encaramos el tramo final del programa hablando de política autonómica, más concretamente de la de Extremadura, porque hoy el Partido Popular ha confirmado que se queda con esa presidencia de la Asamblea de Extremadura, eso sí, sin el apoyo de Vox. Ya saben, ayer les contábamos que las negociaciones entre el Partido Popular y Vox en Extremadura podrían haberse roto. Minutos después escuchábamos al portavoz nacional de Vox decir que no se trataba de romper o no esas relaciones, y fuentes cercanas al propio partido nos confirman que ese dislate, esa falta de acuerdo entre ambas formaciones estaría en que Vox habría puesto un planteamiento, un programa muy similar al que se está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana, y María Guardiola habría decidido no aceptar esas líneas rojas de las que siempre ha hablado el propio partido de Santiago Abascal, pero que sin embargo María Guardiola, el Partido Popular de Extremadura, no estaría dispuesto a llevar a cabo. La última hora pasa precisamente porque la presidencia de la Asamblea de Extremadura se la queda el Partido Popular, pero eso sí, la primera prueba de fuego entre Partido Popular y Vox para ver si había o no acuerdo no ha llegado a buen puerto, y de momento no hay ni acuerdo ni se plantea a simple vista que vaya a llegar a un buen puerto. ¿Nos sorprende o no nos sorprende? De momento Vox se mantiene en esa misma línea de negociaciones que había llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, que sí que había tenido sus frutos, pero sin embargo de nuevo no llega. A mí me sorprende eso, pero porque en la anterior legislatura se lo quedó el PSOE. En la misma coyuntura de que no pactó Vox con el PP, el PP lo que hizo es pactar con el PSOE, porque no es tan inmediato quedarte en la presidencia de la Asamblea, es un paquete. Y el que tiene más votos es presidente, el que tiene segundos más votos vicepresidente, etcétera, etcétera. Entonces eso siempre se hace negociando con una mayoría para que no te salga rana, no te falle cualquier cosa y te encuentres fuera de sitio. Pero eso lo sabrá más Arturo, que ha trabajado en ese tipo de cosas. No, vamos a ver, lo que veo aquí que falta quizá dentro de... Esto se resuelve, digamos, en las alturas, o si no, el anquilosamiento que se puede producir por disputas internas o con el otro partido en el ámbito regional o local, que pueden ser, en fin, como absolutamente cainitas, es decir, porque hay muchos intereses, hay gente que está allí esperando a ver qué puesto le dan, hay menos puestos que gente, etcétera. Entonces, vamos a ver, yo lo que sí haría un llamamiento a la responsabilidad. España está gobernado en este momento por el peor gobierno que hemos tenido en la historia, el gobierno más corrupto y el gobierno más negligente y el gobierno que peor gestiona la cuestión pública. Hombre, que no sé, que no demos motivos para que la gente piense que esto de las dos derechas es un gallinero, que no es imposible llegar a acuerdos, de que no nos tal, no sé cuántos, que la gente sea responsable. Yo no sé cuáles son los motivos de la disputa. Desde luego, ayer la única estuvo mal comunicado, porque la única cosa que apareció en los medios es que Vox rompía las relaciones con el Partido Popular porque no habían llegado a un acuerdo. No, si hay un tema de fondo, como habéis explicado
ha explicado muy bien Natalia y todo esto, habrá que decir cuál es el tema de fondo. Es decir, que se quiere, o sea, que las discrepancias son en esto y en esto. Y en Valencia habéis firmado esto y sin embargo aquí en Extremadura no lo queréis. El problema, desde luego, es esta señora María Guardiola, que está dando muchas tardes de gloria a la parroquia extremeña. Es una señora que parece ser que no sabemos si tiene mucho que ver con el PP clásico, el antiguo, el nuevo, qué es, pero desde luego donde hay lío está María Guardiola. Yo creo, por favor, que se llegue a un acuerdo razonable, un acuerdo además proporcional a la fuerza que tiene cada uno y tal, y que desde luego si asumes una responsabilidad política en el sentido de que te hacen consejero de Agricultura, no sé cuántos, eso tiene que tener unas competencias muy claras y unos presupuestos también para ejecutar las políticas claras. Claro, si te van a dar una consejería que no tiene, es un cascarón vacío, porque realmente el presupuesto va a estar en otra y no sé cuántos, dejemos de hacer trampas, que el momento político en España es muy serio y estemos todos a la altura de las responsabilidades. Pero Arturo, no, ¿tú qué? Tú lo has vivido eso. Sí. No es muy normal que si hemos... O sea, a ver, sí. Las dos fuerzas que tienen que pactar tenían un plazo tasado, que es este, que es la Asamblea. A partir de ahí el plazo es mucho más largo. Con lo cual la capacidad de discusión de si una consejería, dos, media, ninguna, políticas de tal, política de tal, se abre un tiempo que te da para discutir mañana, tarde y noche. Es más de un mes. Pero el primer Rubicón es este. Lo normal es que el pequeño, le diga al grande, como no sabemos cómo va a acabar la negociación, y yo me quedo en la Asamblea y tú el Gobierno. Y después veremos si compartimos o no gobierno. Eso, por ejemplo, en Baleares, y recuerdo Baleares, y en Valencia se produjo. Se hizo, y en Extremadura lo hizo Guardiola con el PSOE, que fue peor. Entonces, lo normal sería que mañana o pasado, no sé cuándo es... Eso hubiera sido lo lógico, que la presidencia de la Asamblea la tuviese Vox, que ha sacado el 17% del voto y ha doblado su facturación electoral. Pero yo no sé qué negociaciones están haciendo. Eso, es que no entiendo nada. No entiendo, porque eso es lo normal, diríamos, para después hablamos. Ya. Porque puede ser que después hablemos y yo ni siquiera entro en el Gobierno. Porque por lo que sea, digamos, que no entro. Ya. Pero al menos tengo algo... que me marca, que tampoco es mucho, porque la presidencia lo que te da es una presencia pública, porque otra cosa no te da. Representativa y de reconocimiento a la fuerza electoral que tienes. Y nada más. Miguel Ángel. A ver, desde mi punto de vista y al margen de la concreta tramitación o de los trámites pues más próximos que en Extremadura se producen, yo, a mi juicio, si Vox lo que está planteando es un pacto parecido o igual al de Valencia, yo creo que el problema aquí lo tiene el PP, por la siguiente razón. Primero, implicaría una falta de liderazgo, a mi juicio, de Feijóo, es decir, de control sobre Guardiola. Sí, que hace lo que le da la gana. Que hace lo que da la gana y, sobre todo, también pienso que el PP en Extremadura tiene un problema con esta señora. ¿Por qué? Porque no es normal que alguien, un dirigente del PP en Extremadura, tenga ganas de pactar con todo el mundo menos con Vox. Eso el electorado no lo entiende. Es decir, todo el mundo se pregunta y todo el mundo manifiesta que cómo es posible que no se hayan puesto de acuerdo. Claro. Y es esta señora realiza manifestaciones públicas que agreden, que insultan a Vox. Te van poniendo el dedo en el ojo. Te van poniendo el dedo en el ojo. Entonces, claro, cuando tú como Feijóo, o sea, la conducta de Guardiola le está afectando al liderazgo de Feijóo. Y sin embargo parece que no es capaz Feijóo de embridar y de encauzar esta situación en esta comunidad autónoma. Además, a mi juicio, la señora Guardiola puede pensar que ella es, por así decirlo, indispensable en su partido y en su región. Pero a mí me da la sensación de que no, de que el PP tiene los votos que tiene en Extremadura, pero no por ella, sino por su partido y por las circunstancias que se dan en este país. Porque yo, sinceramente, como votante del PP, veo cómo se manifiesta y cómo se produce esta señora, y yo no la voto, sinceramente.
Bueno, en general se pierde más que se gana. Pero son elecciones convocadas desde el poder, es decir, que la gincana electoral del Partido Popular son 4 elecciones, la primera Extremadura, la segunda Aragón, la tercera Castilla y León y la cuarta Andalucía, todas convocadas desde el poder, es decir, que ya partes con una circunstancia, con una situación de ventaja y además diciendo, bueno, salvo en el tema de Andalucía que tocaban, y en Castilla y León también, que no podemos gobernar porque vos no nos dejas. Es decir, aparece Vox, con perdón, como un partido, digamos, entre comillas, que no sé cuál sería la expresión, toca no sé qué, toca narices y que con ellos no se puede ir a ningún lado. Es lo que quiere, es la imagen que quiere dar el Partido Popular. Y sin embargo, tú tienes que ser capaz de decir, nosotros somos otra cosa, nosotros venimos a hacer cosas serias en este país y a afrontar los problemas de la gente y de los ciudadanos y a resolverlos además. Y para ello queremos una negociación seria. ¿Con quién hablamos, señor Feijóo? Porque realmente no se puede. Usted está en esto, es el presidente del partido, tiene algo que decir, o aquí cada uno está en la casa de Tócame Rock y cada uno hace lo que le da la gana. En Extremadura una cosa, en Valencia otra, en Aragón otro. Entonces, a mí me parece que es bueno centrar y explicar las cosas. Y ayer el mensaje no fue bueno, pues decía que Vox rompe las negociaciones, y no ha sido así, seguramente. Ha sido que bueno, pues que no han llegado a un acuerdo porque hay una señora que todavía no comprende que el resultado electoral en Extremadura ha sido que la izquierda ha perdido 10 diputados y de esos 10 diputados Vox ha ganado 6, Izquierda Unida o como se llame, o Podemos ha ganado 3 y el PP solamente ha ganado 1. Unas elecciones convocadas desde el poder. Y no se ha enterado de que el segundo partido, el tercer partido de Extremadura ha duplicado su representación. Es que no se entera de nada y sigue todavía con los viejos hábitos y no sé cuántos. No, aquí se va a hacer, es que tengo un compromiso con una persona del partido y la quiero hacer consejero de Agricultura. Y vos me molesta. Pero señora, usted lo que tiene que atender es a la realidad política, lo que han votado los extremeños. Ignacio. Estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Además, añadiría que el problema general y el hilo conductor en el que está todo este problema es un problema de comunicación. No saben comunicar lo que está ocurriendo, no saben contar lo que está ocurriendo. O sea, el relato, lo que llega a la opinión pública, el sesgo que toma sistemáticamente está mal. No es lo que queríamos decir, no es lo que queríamos, pero tanto PP como Vox en estas relaciones, y muy de acuerdo con lo que has dicho, en que no existe un liderazgo claro por parte de Génova, por un lado, pero es que por el otro lado hay una sobreactuación en el liderazgo y en aplastar o en comentar que tengo la voz única y todas las demás voces no están. Es decir, son dos discursos que están en las antípodas absolutamente en la gestión, cada vez que comunican algo no se entiende, no tiene ningún sentido, como bien ha dicho Francás, que no sea Vox el que presida, por las circunstancias políticas y por cómo lo que ha ocurrido sea el que presida las Cortes. Entonces, todo esto nos lleva a que para este camino no necesitamos alforjas, señores. O sea, ¿para qué se han convocado estas elecciones? ¿Cuál es el fin último? ¿Quién se beneficia de todo esto, de estar en esa batalla política repitiendo los mismos mantras que repetíamos hace 3 meses con una configuración diferente, que es lo que han dicho las urnas, qué es lo que han podido cambiar? O sea, es cierto, y volviendo a temas que se han comentado antes en esta mesa, o sea, la desafección social de la política se produce por temas de este tipo. Es decir, es que no se está escuchando lo que están diciendo las urnas. No es un tema, es que es un tema de escuchar de respeto, es respetuoso hacia la ciudadanía. A mí me da la sensación, no sé, eso lo sabrá más Arturo, porque insisto que ha estado metido en ajos de estos, pero a mí me da la sensación de que en la cabeza de parte del PP y sobre todo de Guardiola está que Vox no será capaz de darle el gobierno de Extremadura al PSOE. Y por tanto le va a hacer lo que haga falta para que gobierne la otra. Hombre, es que hay una idea... Con el show que quieras. Pero hay una idea que subyace... Y si tú vas a negociar con ese planteamiento, evidentemente no vas a hacer casi nada, porque dices, ¿a qué no hay para hacerme eso? Ya, pero entonces, igual Vox en algún momento, desgraciadamente, tiene que demostrarle al PP que hay para hacer lo que haga falta, porque se tiene un planteamiento, tiene unos votos y no va a traicionar a sus votantes porque el otro le ponga entre la espada y la pared. Pero eso seguro que no se lo cree el PP. Es más, y seguramente habría votantes de ambos bandos que se cabrearían mucho. José María, sí, claro. Es la mentalidad del tacticismo y de las trampas. Ya, es decir, de estar pensando a ver qué pirula le hago al adversario, claro, en vez de tener altura de miras y decir hemos recibido
recibido un mandato de los extremeños en unas elecciones que se han convocado de forma urgente y arbitraria a mitad de mandato y nos han dado un mandato clarísimo que nos tenemos que entender, porque si no la otra alternativa es hacer una gran coalición con el PSOE y nos tenemos que entender con Vox y frente a eso pues sigo con los regates en cortos, con las pequeñas trampitas, con que le pongo a este una no sé qué para ver si se tropieza y se cae. Es decir, hombre, por Dios, un poco de altura, un poco de respeto a la gente, ¿qué? ¿No crees que van por ahí los tiros? Sí, que va por la pequeña política, por la miserable política. La realidad, por la miserable política. Evidentemente, claro, si tuviéramos líderes, no nos pasaría casi nada de lo que nos pasa. Y digo lo de Tarradellas, en política se puede hacer todo menos el ridículo, y esto está cerca del ridículo. Ya. Solo una cuestión. Has apuntado antes sobre la ruleta o el carrusel de elecciones. Sí, la gincana, sí. La gincana de elecciones. Yo, según cómo vayan las cosas en Aragón y en Castilla y León, yo Juanma Moreno no sé si las va a convocar. Pero que Juanma le toca. ¿Tiene más remedio? ¿Le toca más remedio? Sí, claro. Es que podrá adelantarlas un mes, retrasarlas un mes, pero es que por narices tiene que convocar elecciones este año. Si dependiera de él, según cómo le vaya a Vox en Aragón y en Castilla y León, él tiene absoluta, no tiene prisa, pero no le queda más remedio. Claro. O sea, veremos a ver cómo acaban esas negociaciones en Extremadura, se marcarán o no los resultados de las próximas comicios autonómicos fijados para Aragón y también para Castilla y León. Hablamos ahora de la persecución que sufren los cristianos porque hace unos días Puertas Abiertas presentó su informe anual sobre la persecución religiosa. Ojo al dato, porque un total de 388 millones de cristianos sufren este tipo de persecución en el planeta. Una realidad que cada año sufren más personas en todo el mundo. Violencia, amenazas, secuestros, encarcelamientos y torturas, una sucesión de graves violaciones de los derechos humanos. Cada año Puertas Abiertas identifica los 50 países más peligrosos para los cristianos en su lista mundial de la persecución. El informe sobre libertad religiosa más completo y fiable que ofrece una imagen real de la situación que viven millones de creyentes. En esta ocasión el informe vuelve a señalar un top 5 de países donde la persecución es extrema. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Sudán y Eritrea. ¿Qué hace que esos países sean los más perseguidos? Es una combinación de la violencia que se lleva a cabo contra los cristianos y la presión que se ejerce de la discriminación y de la vulneración de sus derechos por el hecho de que sean cristianos. Pero esa persecución no se manifiesta de una sola manera. No hablamos solo de violencia física. Se les persigue quitándoles sus derechos a acceso, por ejemplo, al agua en la casa o a la electricidad, poder ir al médico, que sus hijos puedan ir a la escuela. Hay muchas formas de presionar a los cristianos, también, por ejemplo, limitando su acceso a puestos de trabajo decentes. Estamos hablando este año de 388 millones de cristianos que viven en un contexto donde pueden ser víctimas de la persecución. Llama y mucho la atención que hay países como Afganistán o Irán que no aparecen en los primeros puestos de la lista. No porque la persecución haya desaparecido, sino porque en muchos casos los cristianos viven completamente ocultos en la clandestinidad. Las autoridades afganas no son conscientes de que todavía hay cristianos dentro del país. Por lo tanto, ya no los están buscando y como no los buscan, pues no los encuentran y no los matan. Y cuando no los matan, pues entonces eso mantiene el índice de violencia más bajo. En Irán la presión es muy fuerte en todos los sentidos, pero es una situación similar. El de Puertas Abiertas es un trabajo que busca concienciar sobre una realidad que afecta a millones de personas por el simple hecho de profesar su fe.
Pues hoy acaban de ver la cifra anual de 388 millones de cristianos que sufren esa persecución simplemente por su condición religiosa, simplemente por su creencia en Dios, en esa creencia que sin embargo está siendo silenciada. Vemos como gobiernos no lo persiguen, no se condenan, vemos como cada vez es mejor o parece ser mejor echar la vista a un lado y no centrarnos de lleno en esta problemática tan dura. Miguel Ángel. Pero no solo hay gobiernos, no solo gobiernos. Yo estoy escandalizado desde hace tiempo. Yo tengo la rara costumbre de ser católico practicante y ir a misa los domingos. Y entonces hay una cosa que se llama oración de los fieles, que se supone que son las intenciones que tiene no solamente el cura de la zona, sino el obispo, etc. Yo no he oído en las últimas temporadas rezar sobre Gaza continuamente, rezar sobre Ucrania también, pero rezar sobre los cristianos perseguidos en Nigeria ni una puñetera vez. Es así de simple. Yo quería intervenir precisamente en relación con lo que tú acabas de comentar, José María. ¿Por qué? Porque a mi juicio, con la cantidad, con el número de personas que están asesinando por el hecho de profesar esta religión, yo echo en falta la Santa Sede, el Papa. Es decir, no existe, a mi juicio, la beligerancia, entre comillas, que debería existir, la comunicación y la expresión de la Santa Sede comunicando al mundo lo que está sucediendo. Es decir, está bien dedicarse a toda una serie de causas que la Iglesia pues, tiene como función o como finalidad, pero defender a tus feligreses o por lo menos manifestar lo que está ocurriendo. Y sin embargo parece que otras causas merecen mucha más atención de la Santa Sede. Yo en ese sentido me siento una orfandad y una frustración y un desencanto con esta conducta al fin y al cabo del Papa. Y no es de ahora, Y no es de ahora. Bueno, es que del anterior tampoco, no, del anterior era imposible, pero de este Papa yo tenía alguna esperanza en ese sentido y veo que no, que aquí somos como, pareciera que los cristianos y los católicos fuéramos un problema de segunda categoría. ¿Y a qué creéis que se debe este silencio? ¿Por qué este silencio? No tengo ni idea. ¿Por qué no una condena pública? No sé si es un tema sociopolítico, es un problema de que le pilla lejos, pero dos cosas muy rápidas. Me choca mucho el cabreo, entre comillas, de la Santa Sede y el Papa sobre las vidrieras de Notre Dame y no sobre los muertos de Nigeria. Me choca bastante, entre otras cosas. Pero bueno, no acabo de entender qué es lo que está pasando. Con esto, a mí me tiene muy asombrado. Arturo. No, yo solamente una cosa, es decir, dentro de las gestión un poco a veces caótica de Trump, pero sin embargo en el tema de Nigeria y la defensa de los cristianos ha tomado partido, ha mandado allí fuerzas militares y está hablando con el gobierno nigeriano de la forma de poder de alguna forma paliar la represión. No, lo que está pasando con los cristianos en países como Siria, como Nigeria, etcétera, es un ejercicio, es un martirio, ¿no? Y la gente que es capaz de mantener su fe y sus creencias y convicciones en momentos tan duros, desde luego merece todo el respeto y todo el apoyo, ¿no? Porque vamos. Miguel Ángel, ¿querías apuntar? Muy brevemente. Como ejemplo de la falta de actitud por parte de la Santa Sede y del Papa y del resto de gobiernos, el ejemplo está en que nos enteramos de este problema, sobre todo por un bombardeo que Trump ordena a Nigeria de puntos terroristas en relación con la masacre de cristianos. Es decir, tiene que ser Trump quien ponga de relieve este concreto problema. ¿Y dónde está la Santa Sede pronunciándose sobre eso? Eso es un silencio alarmante por parte de instituciones, de la Santa Sede, de gobiernos, incluso de los propios ciudadanos. Ignacio, no te he dado tiempo para opinar sobre este tema, pero es que hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme aquí en Plató, pero también a todos ustedes una mañana más por acompañarnos y estar al tanto de la actualidad política de nuestra mano. Como siempre, les cito mañana a la misma hora de siempre, a partir de las 12 del mediodía. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.